Hola, feliz tarde a todos. Bienvenidos otra vez a una nueva edición de las entrevistas de H Machete. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Luzmely Reyes, directora del periódico Efecto Cocuyo y destacada periodista venezolana. Y también me acompaña Luque Quintana, parte del grupo H Machete. Bienvenidos, bienvenida Luz. Bienvenida, ay, bienvenida, que se me La olvidó que costumbre. estoy siendo entrevista. Gracias, Cristabel, gracias, Luque, y bueno, a los que están aquí y a todos los que van a ver esta entrevista, esta conversación, muchísimas gracias. Gracias otra vez es un honor para nosotros que estés con nosotros y estés en otro rol, entrevistada en este momento en H Machete. Queríamos conversar y reflexionar sobre el papel difícil que ha tenido los medios en la coyuntura venezolana, en particular el asedio, la criminalización a la libertad de expresión y a la opinión en el país, ¿no? De cómo se ha vivido en Venezuela poder ejercer y cubrir todo lo que está sucediendo. Sí, fíjate que para contextualizar, he hecho una especie de caracterización, que evidentemente no soy académica ni investigadora en temas de comunicación, pero sí desde la práctica, pues todo lo que hemos tenido que enfrentar, sortear e idear. Y digamos que en esa contextualización he planteado que algo que sirve para entender la situación de los medios en Venezuela es, digamos, hacer como una especie de tipificación, tomando en cuenta el término de emergencia humanitaria compleja, que es algo que maneja mucho, ya se maneja muchísimo, y en sí mismo tiene varias aristas. Y diría que en Venezuela nosotros lo que vivimos es una emergencia mediática compleja. ¿Por qué vivimos una emergencia mediática compleja? Voy a empezar, digamos, con el tema, pues nos desenvolvemos en un marco autoritario. Nos desenvolvemos además en un marco de precariedad económica que afecta el ejercicio en sí mismo del periodismo y la estabilidad de las empresas periodísticas. También nos movemos en un sistema en donde ya han sido detectados a través de distintos estudios los desiertos informativos. También vivimos una migración de periodistas que en un reciente estudio de IPIS pues daba cuenta de cómo muchos de los periodistas que se han ido a partir del 2016 se han ido afectados por la situación país de persecución, pero también por la emergencia humanitaria compleja. Y en todo esto, pues estos son algunos de los factores que he identificado, está que nosotros además vivimos todo esto en medio de ese cambio mundial, que es la caducidad del modelo de negocio de los medios, que nos hizo experimentar a muchos periodistas en Venezuela sobre iniciativas de emprendimiento periodístico, en el caso de nosotros efecto Cocuyo. Es decir, que por eso es que creo que algo que nos ilustra muchísimo es entender que nos movemos en este marco de emergencia mediática compleja, porque además es inducida desde el Estado. Es decir, a las condiciones a las que nos somete el Estado venezolano es una situación de indefensión, de persecución, de pocas posibilidades de poder tener, si decidiese tener una empresa periodística, con los valores que tiene que tener una empresa periodística y con los valores que respetamos de acuerdo con el código de ética del periodista venezolano, pues no tenemos las condiciones para eso. Y si a eso le agrega todo lo que tiene que ver con la persecución, con la criminalización, con la judicialización, pues tenemos este marco que es el que trato de describir y explicar un poco para que entendamos que y esto es más folclórico, que la cosa está fregada, y que sin embargo, frente a todo esto, pues creo que hay varios requerimientos. Un requerimiento que es que haya una toma de conciencia de lo que ha sido afectado como bien público, que es el derecho a la información, el derecho a que la gente esté bien, debidamente y oportunamente informada,
pero además también en un contexto de muchísima desinformación. Entonces, por eso digo que esa figura a mí me parece, él ha ido pensando muchísimo, la estoy alimentando y son bienvenidas todas las miradas que puedan a ver allí, porque pues siento que en ese contexto estamos y esto reclama, además de que los ciudadanos se involucren también en esta toma de conciencia del contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Luzmeli, me gusta mucho el término porque creo que ilustra perfectamente y creo que además la academia debería tomarte, debería tomarte el término porque ilustra muy bien la complejidad que está viviendo los medios y los periodistas en el país. Porque lo que tú has dicho apunta muy bien de hay una crisis de medios en el mundo que tiene que ver con la caducidad de la forma en que se crean los contenidos y de la rentabilidad de los medios, que Venezuela se ha profundizado por el sistema autoritario que criminaliza los medios y criminaliza a los periodistas. Efecto Cocuyo ha pasado también por una judicialización, si no me equivoco, por parte de los medios. A ti te han criminalizado de forma personal. Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, que como tú lo dices es además una crisis mediática compleja, lo han surfeado de alguna manera y siguen brindando información no solo fuera del país, lo sorprendente es que dentro del país. Yo te sigo, he tenido el honor de ser parte de tus entrevistadas y a ti te sigue gente dentro del interior del país que tú saludas, te están viendo de Tucuyito, te están viendo de Barquisimeto. ¿Cómo, a tu experiencia, cómo está haciendo el venezolano para surfear todo este cerco? ¿Cómo estamos logrando mantenernos conectados con el país? ¿Cómo la gente se comunica? ¿Cómo ahora se hace periodismo ciudadano desde el país? O sea, ¿cómo es esta otra mirada de sobrevivir a pesar de todas estas dificultades que tenemos? Mira, uno de los aprendizajes que nosotros hemos tenido al tener un medio propio y diseñar contenido, buscar la información, es que la necesidad de conseguir información está allí. Es decir, el mercado de necesidad de información está allí. Y a nosotros lo que nos queda es buscar esa información y procesarla profesionalmente con las herramientas que te da el periodismo profesional e identificar las vías por las que la gente está buscando la información. Es decir, lo que están haciendo ustedes, que buscan y se conectan a través de redes sociales, pues nosotros también pudimos ver eso. Pudimos ver que incluso con el bloqueo que nosotros sufrimos desde el 2021 a nuestra página web, diseñamos canales de distribución de información. En Venezuela la gente empezó a informarse muchísimo a través de las redes sociales. Ya ese es un cambio que venía desde hace mucho tiempo. De hecho, fue el campo que nos invitó a nosotros a tener la iniciativa de Efecto Cocuyo, que fue que ya la gente hace 10 años se estaba informando a través de Twitter o X. Y luego hemos visto cómo han venido otras redes sociales. En el caso venezolano, los estudios de opinión mostraban que WhatsApp era uno de los principales canales de distribución, que aunque no es una red social, es un canal de distribución de información. Y esto, aunque nos suene muy fácil, muy familiar a los venezolanos, por ejemplo, no es tan familiar en otras latitudes, porque, bueno, tiene que ver con varias características. Desde mi perspectiva, tiene que ver con dos cosas. Uno que pues es relativamente sencillo, si tienes un número telefónico, tener un acceso a WhatsApp y luego que te puedes conectar a través de el Wi-Fi en otras regiones. No, no necesitas tener los datos propiamente pagados. Entonces, creo que eso ayuda muchísimo y eso además creció. Esto es solamente mi perspectiva como usuaria a raíz de la migración venezolana, o sea, la forma como la gente encontraba de estar conectado con lo que estaba pasando en el país, en sus grupos familiares, era a través de WhatsApp. Entonces, lo que nosotros hemos visto de cómo se informa la gente, ya hay unos estudios que hizo la UCAP, es uno a través de canal de distribución de WhatsApp, dos a través de redes sociales y en el caso que hemos visto a través de YouTube, por ejemplo, y por eso ha crecido tanto, si revisas, ves que ha crecido muchísimo no solo el consumo en YouTube, sino la cantidad de gente que se puede conectar a través de YouTube desde Venezuela. Digamos que yo creo que esas son dos áreas o dos
tanto WhatsApp como canal y YouTube como red por donde la gente se está informando muchísimo. Eso, por supuesto, también Instagram, que ha tenido un crecimiento grandísimo, y TikTok, que aunque no tengo las métricas en este momento a mano, pues en la experiencia de nosotros ha crecido también bastante. Luzmeli, aprovecho digamos, virando un poco sobre el tema y volviendo sobre algunas de las cosas que estábamos hablando antes de empezar la entrevista fuera de cámara, ¿no? Eh, Más allá del papel tradicional, digamos, de los medios y la manera en la que han tenido que evolucionar a raíz de esta emergencia mediática compleja que mencionas, creo que en un contexto como el que está sucediendo actualmente de tanta desinformación, pero tanta desinformación y propaganda que el propio gobierno impulsa, tanta desinformación que llega de afuera, tanta distorsión que hay también de lo que pasa y cómo se interpreta fuera de nuestro país, la inmensa cantidad digamos, de juegos del telefonito que hay entre diferentes países en donde cada, digamos, parcialidad política en los países en los que estamos los migrantes venezolanos interpretan los determinados grupos de interés las cosas que van pasando en el país. ¿Cómo ha ido cambiando o cómo crees tú que debería cambiar un poco ese rol, no solamente de los periodistas tradicionales, sino de quienes estamos tratando de informar, así sea por medios no tradicionales, a la ciudadanía, ¿no? Nosotros hemos tratado un poco tanto de enfocarnos en la diáspora como también llevar el mensaje a Venezuela, hablábamos de digerir un poco la información, de tratar de pasarla por ciertos filtros, tratar de desprender el ruido ideológico que pueda haber asociado a un mensaje del contenido real de ese mensaje y la importancia que la noticia tiene. Es decir, ¿cómo han enfrentado ustedes eso? Y también creo que está entre las cosas que habíamos comentado antes de la entrevista también, ¿cómo han logrado los medios sortear, por ejemplo, las trabas que se colocaron para cubrir eventos como el del 28 de julio, ¿no? Porque vimos iniciativas muy interesantes como este, digamos, consorcio de medios alternativos que siguieron, hicieron lo que vendría a sustituir el operativo tradicional mediático de seguimiento de la elección y demás. O sea, creo que eso lo vio mucha más gente. Estaba viendo esas fuentes que el Canal 8 o que cualquier otra televisora nacional. Entonces, bueno, esos dos puntos creo que son muy interesantes para nosotros porque, bueno, es un poco la tarea a la que nos estamos tratando de dar y contribuir en ese sentido y nos interesa la óptica de quienes ya lo vienen recorriendo antes que nosotros, ¿no? Fíjate, yo diría que aquí hay como una serie de lecciones aprendidas, ¿no? Hemos aprendido varias lecciones. Una de esas lecciones es que nadie solo puede. Nosotros, debido a las características de las que hemos hablado, estamos en un contexto en el que ningún medio, ninguna persona, ninguna organización sola puede no solamente sobrevivir, sino hacer el trabajo que le corresponde. Y esto pasa desde los medios hasta las organizaciones de la sociedad civil en distintas áreas, ¿no? Entonces, por allí yo creo que es importante comprender que pues el marco de desenvolvimiento de las iniciativas pasa de ser de desechar el marco competitivo, que está muy bien cuando tienes una democracia, está muy bien cuando tienes una economía solvente, o sea, digamos que es el modelo tradicional en el caso de los medios que se desenvolvían en ese espacio de competencia, eso sigue pasando en otros lugares del mundo, para pasar a un marco cooperativo. ¿Y por qué un marco cooperativo? Porque es difícil desarrollar la mirada de la cooperación, pero cuando estás en un contexto en el que tienes que definir el sistema en el que estás, que es un sistema represor, autoritario, controlador, pues también tienes que definir tu estrategia y tus métodos de lucha. Y en el caso de lo que hemos conversado en algunos medios, sin que esto sea una cuestión formal, es que pues uno de esos métodos es justamente la cooperación, pues porque permite abarcar mucho más, permite optimizar los recursos, permite tener miradas distintas y permite además la discusión de algo que pues bueno, fue una de las primeras consecuencias, fue una de las primeras consecuencias de lo que pasó con el ataque del gobierno hacia los medios, que fue el desmembramiento, si se quiere, de las redacciones. O sea, nosotros vivimos en Venezuela, que no hay grandes redacciones, que esto a lo mejor a otra gente en otras latitudes les cuesta entender, pero ya nosotros no tenemos eso. Y las redacciones eran esos espacios de intercambio de donde periodistas que cubrían distintas fuentes
nos juntábamos en un café o nos juntábamos en una reunión editorial y podíamos ver las distintas aristas que había sobre un tema. En resumen, lo que diría con esto es que otro de los aprendizajes es que no es solamente la mirada del periodista experto la importante, sino definir los focos también de cobertura. En el caso de nosotros, hemos invertido muchísimo en desarrollar una mirada enfocada en las comunidades. Esto no quiere decir hacer solo cobertura de temas locales, sino cómo prestamos un mejor servicio a esas comunidades que están buscando la información. Y eso pasa, por supuesto, por la definición de incluso de los tonos, de cómo vas a hablarle, de qué es lo que vas a buscar y de qué es lo que vas a ofrecer en esta búsqueda de explicar, sobre todo, yo creo que el verbo aquí también es explicar lo que pasa en Venezuela. Así es. Creo que Daniela tenía un comentario ahora. Sí, un poco, Luzmeli, de lo que estás hablando, quisiera saber, ustedes están haciendo como una cobertura mucho más local y me interesa saber qué está consumiendo también la audiencia, o sea, de aquello que están produciendo, hacia cuáles contenidos se está yendo más interacción, o sea, qué le interesa a la gente en estos momentos. Y también sería bueno escuchar de tu parte qué tanto varió eso ahora como en el preelecciones y post 28 de julio. Aquí estoy asumiendo que tal vez podía haber una apatía hacia ciertos temas meses atrás y eso capaz se recuperó y realmente me gustaría escuchar tu opinión para que nos orientes mejor sobre esto. Gracias. Fíjate, nosotros empezamos a hacer la cobertura del ciclo electoral venezolano desde hace 2 años. ¿Y por qué lo empezamos? Pues porque nosotros nacimos haciendo cobertura de las elecciones en el 2015, que eran las elecciones parlamentarias, y nuestro equipo está especializado en cobertura de elecciones. Nosotros hemos cubierto todas las elecciones que ha habido en Venezuela desde hace muchos años, incluso antes de tener esta iniciativa informativa. Entonces, y lo hicimos retando la hipótesis de que a la gente no le interesaba la política. Estando en la calle, que era lo que veíamos, que si un país tan politizado como llegó un momento Venezuela que estaba incluso hiperpolarizado, pues tú no pierdes eso de la noche a la mañana. La hipótesis de nosotros en aquel momento era que la gente lo que estaba esperando era que, bueno, que se tomaran decisiones sobre las que no tenían en ese momento ninguna injerencia. Y recordar que cuando nosotros el año pasado, por ejemplo, veníamos de una pandemia, a la gente se le olvida que hubo una pandemia y la pandemia cambió mucho las formas de relacionamiento y cambió la forma de relacionamiento de la política también, de los partidos políticos. Y si eso lo ponemos en el caso venezolano, que ya sabemos la crisis económica y todo esto, y cómo también los cuadros de los partidos políticos migraron, pues es fácil deducir, o por lo menos a nosotros nos parecía que era relativamente fácil deducir, que no se trataba de un tema de desinterés, sino un tema de enfocar tu energía en lo que podías resolver inmediatamente. En aquel momento la gente estaba resolviendo qué era, cómo podía conseguir un mejor ingreso, cómo podía hacer distintas cosas. Recordemos que en Venezuela hubo una crisis de venta de combustible, de acceso al combustible, entonces la gente no tenía capacidad para moverse y pasaba no sé cuántas horas, pues toda una noche y 24 horas tratando de surtirse. Es decir, creo que siempre es importante ver el contexto en el que nos desenvolvemos. Y una pista que nos sirvió muchísimo para desarrollar nuestra propuesta de cobertura fue la elección frustrada de la Universidad Central de Venezuela el año pasado, en mayo o abril, no recuerdo exactamente, que vimos que no se celebró esa elección, pero había una gran energía y la gente se había movilizado de distintas zonas del país para ir a votar a la UCB en Caracas. Entonces, estando allá, decíamos, oye, aquí hay una energía del voto. Pues empezamos a revisar muchísimo todo lo que estaban saliendo en las encuestas y empezamos a ver cómo encuestas que a lo mejor no eran públicas estaban mostrando que ya la gente se estaba alineando con una decisión, que era lo que estaba en sus manos, que era votar en un proceso electoral sin saber todavía cómo estaba definido ese proceso electoral. Y eso nos llevó a hacer una serie que se llamó El lado B de los candidatos a las primarias. Y nuestra sorpresa fue que nosotros teníamos 7.000 suscriptores en YouTube, porque no somos fuertes en YouTube,
Y llegamos a tener, cuando emitimos esto, a finales de mayo, si mal no recuerdo, a principios de junio, vimos que hubo entrevistas que se viralizaron, y en el caso de una entrevista que fue la de María Corina Machado, tuvo más de 130.000 reproducciones en menos de 24 horas, en menos de 48 horas. Eso ya te da una métrica y te da una indicación de que algo estaba pasando allí. Pero no solo ella, o sea, no solo la entrevista de ella, cómo se viralizó el contenido y cómo ese contenido transversalmente en distintas redes fue marcando también opinión. Y entonces se convirtió en un tema de conversación por aproximadamente dos semanas, y todavía no estaba definido el marco de cómo se iba a llevar a cabo la elección primaria. Y ya eso nos indicaba entonces que había un interés, y que posiblemente la hipótesis de nosotros era que no es que la gente no estaba interesada en política, sino que la gente estaba esperando que los dirigentes políticos tomaran las decisiones a las que hubiese que tomar. Y pues, ¿qué podía hacer la gente? Participar en un proceso electoral. Luis, cuando se lleva a cabo la primaria, que se lleva a cabo en este marco también de mucha fragilidad y mucho susto, diría yo, pues vimos cómo actuó la gente y cómo la gente, yo creo que una de las evidencias, o pues esto muy periodístico, muy de olfato periodístico, que nos hizo ver a nosotros que había un interés grandísimo en la gente en participar, fue la gente poniendo sus casas como centro de votación, y con eso desafiando a la estructura de control social y a la estructura de terror que ya había sido levantada en Venezuela. Entonces ya eso te da indicación, bueno, como te da la intuición de que algo está pasando allí, que evidentemente pues le fuimos haciendo seguimiento a esto, y se concretó el 28 de julio, cuando a algunas personas les sorprendieron los resultados. A muchos no nos sorprendieron esos resultados, porque ya veníamos viendo, uno, el interés de la gente en participar, en encontrar en el voto una vía de resolución del conflicto. Dos, el liderazgo de María Corina Machado, que sorprendía a varias gente, pero que ya nosotros, cuando estábamos revisando encuestas, podíamos ver qué era lo que estaba pasando. Y tres, que nosotros hicimos muchos trabajos con las comunidades. Entonces nosotros hicimos durante el último semestre del año pasado, nos aliamos con Crónica 1 e hicimos unos trabajos que se llamó Mirador Electoral, y era una radiografía en 15 estados venezolanos del llamado corredor electoral, con enfoque en las comunidades. Y allí, cuando vas y los periodistas iban allí, podías ver cuáles eran los problemas que estaban detectando, desde el tema de, por supuesto, la precariedad en las condiciones de vida de la gente, el tema de el uso de colectivos o grupos armados civiles para generar terror en ciertas comunidades, la ah, presencia de factores armados ajenos al conflicto interno del país, que eso lo vimos mucho en la zona fronteriza. Pero además también que se recogió la disposición de la gente de participar en un proceso electoral, de seguir una ruta electoral. Digamos que ese fue el contexto en el que nosotros nos desenvolvimos, y pues trabajamos también todo el tema de escenario, de qué es lo que podía pasar. Y yo diría que fuimos muy acertados en ver lo que estaba pasando, lo que podía pasar, todo esto, pero nos equivocamos en algo. Y en lo que nos equivocamos, y creo que se equivocó mucha gente, no es un consuelo, era que si bien sabíamos que iba a ganar, las fuerzas democráticas iban a ganar, sabíamos que se estaba produciendo un quiebre en la base social, sabíamos que la gente estaba dispuesta a salir a votar. Pues lo que creo que en lo que nos equivocamos muchos demócratas era en pensar que el gobierno, ante la magnitud de esta manifestación de voluntad en las urnas electorales, pues iba a terminar reconociendo la victoria del candidato de las fuerzas democráticas. Y pues llegamos, como quien dice, hasta allí, y eso nos cambió ya todo. Bueno, ya hemos visto lo que ha pasado, y eso ya sí nos ha cambiado todo el panorama.
Luz, pensando aquí, retomando lo que estás hablando de que ciertamente ustedes han hecho un muy buen enfoque y muy buena radiografía de lo que está pasando en las comunidades porque están allí. Y parte de lo que tú has conversado en tus programas en los valores que lleva Efecto Cocuyo, es que no hay una sociedad polarizada, sino hay una sociedad demócrata, un poco también en sintonía con lo que dices, había como casi un consenso de que sabíamos que el espíritu democrático estaba en el país creciendo y tomando fuerza, versus a unas personas, porque creo que son unas personas que están con mucho poder fáctico, que están negados a entregar el poder y acceder a la democracia. Pero esto es un discurso que además es una narrativa que todavía se mantiene, que somos una sociedad polarizada versus, no, somos demócratas contra unos pocos. Y, y de hecho tú has sido una vocera de la primera idea, de que no hay polarización y has sentado a voces disidentes del chavismo dentro de tus programas. ¿Cómo ves esto en el futuro? O sea, ¿tú ves que en efecto no hay una polarización o que sí hay unas miradas que todavía son incompatibles y que van a ser complicadas una convivencia a la luz democrática? Pensando de que este lapsus, saltándome que este lapsus que no veíamos venir, ¿no? De entrega, que finalmente lo logremos, no sabemos cuándo, seremos sinceros, pero que finalmente lo vamos a superar de alguna forma y que nos vamos a arribar a la difícil tarea de una reconstrucción democrática. Sí, fíjate que, porque he dicho que no, que ya nosotros no estamos polarizados, bueno, eso sale en todos los estudios de opinión, pero también en las interacciones, Ujú. porque pues también desde hace mucho tiempo planteaba que la polarización es una trampa. ¿Y por qué lo he planteado de la polarización política como trampa? Pues porque veíamos cosas que se estaban haciendo en Venezuela que cuando le pones el cristal polarizado evita que veas realmente otros procesos que se están dando en el país. Ojo, todo esto yo hago un mix de método periodístico con cosas que he ido aprendiendo y me permiten tener una lectura, una mirada. No estoy diciendo que sea la lectura correcta, pero es una lectura. Wow, pero es Y una buena sobre, lectura, me parece. y sobre esa lectura, pues desarrollo toda una línea de trabajo. Entonces, em, tenemos muchísimos desafíos, pero creo que el principal desafío es cómo podemos generar coaliciones más allá de, digamos, de la posición ideológica frente a un tema en un determinado momento para algo que es el paraguas general, que es el rescate de la democracia. A mí me preguntaba una persona que cuál era la oferta que hacía Edmundo González Urrutia. Y entonces yo lo que le respondí a esa persona, le digo, mira, la oferta que hace Edmundo González Urrutia a través de la candidatura es propiciar la transición hacia la democracia. Y eso le conviene a todo el mundo. O sea, eso no nada más nos conviene a las personas que no hemos apoyado un proceso como el que se dio en Venezuela, sino también no, le conviene a quienes han apoyado ese proceso y son demócratas. Es decir, porque ese autoritarismo y esa represión que ha tenido el gobierno contra quienes se le han opuesto tradicionalmente, también lo hacen contra sus propias bases y como se vio en la represión orquestada a raíz de las protestas que hubo por el desconocimiento de los resultados del 28 de julio. Entonces, ¿qué diría yo? Buscar esos macro temas que nos unen, y ese macro tema que nos une es que el retorno a la democracia nos va a favorecer a todos, a los que apoyaron en su momento un proceso, a los que no lo apoyaron, a quienes creemos en los valores democráticos. ¿Cuál es el reto? Sí, yo sí creo que hay un gran reto, y un gran reto es que cómo podemos nosotros generar los espacios de no solo de la convivencia, sino de la búsqueda de una justicia, porque dentro de todo uno ve que hay un reclamo de justicia, pero tú no vas a poder tener justicia si no tienes ya, creo yo, si ya no tienes delimitado ese espacio. Esa justicia tiene que ajustarse, valga la redundancia, a lo que establece un Estado de Derecho, un Estado de respeto de los derechos humanos y un Estado en el que esa búsqueda de justicia más bien sea específicamente eso y no una retaliación ni la aplicación de sistemas de venganza que se propician justamente por cuando no hay aplicación de la justicia.
Claro. Yo creo que tú has dicho algo muy importante que rescato, que una cosa es la búsqueda de justicia y otra cosa es la búsqueda de venganza, ¿no? Yo creo que esa línea es muy importante bueno, que estará delimitada cuando haya un Estado de Derecho para que la sociedad consiga una reconciliación, que justicia es necesaria, pero la venganza creo que sí busca más dividir que conciliar. Luz, agradecerte y hacerte una última pregunta para cerrar. En este episodio en el que estamos, que no veíamos venir y en el que estamos pues todos buscando la manera desde nuestras trincheras, de nuestros espacios, ayudar para salir de él, eh, ¿qué crees que es la mejor estrategia de medios, periodistas aficionados, ciudadanos, analistas, etcétera, y diáspora? Para poder ayudar a que salgamos o presionar de alguna forma para lograr conseguir esta salida democrática y poder finalmente empezar a construir el país que estamos soñando. Bueno, ojalá que tuviera la respuesta, pero esto es una construcción Sueña, colectiva, claro. Cristabel. Esto es una construcción colectiva de cómo lo estoy viendo. Fíjate, primero, yo sí creo que hay que caracterizar el momento en el que estamos. Algunas personas teóricos y todo esto dicen, bueno, un momento totalitario. O sea, tenemos que saber dónde estamos parados. Porque si todavía creemos que estamos parados en un sistema autoritario cerrado, no competitivo, todo este tipo de cosas, o sea, y todavía se cree que va a haber un proceso electoral en el que va a participar gente y que ese proceso le va a ser reconocido, a mí me parece eso o una ingenuidad o sea, no me gusta usar esa palabra porque eso descalifica, pero o no tener conciencia en el momento en el que estamos. Entonces, creo que eso es importante. Se robaron una elección, un proceso electoral, y esto lo digo no sobre la base de los resultados. Digamos que póngase que usted no cree en esos resultados, pero el proceso se lo robaron. ¿Y por qué se robaron? ¿Tú te acuerdas que antes decían que Acción Democrática se robaba hasta las urnas de votación de las reinas de belleza que pues, hacían en los pueblos? Pues bueno, aquí eso es más o menos lo que hizo el Consejo Nacional Electoral y el gobierno. Se robaron, se robó ese proceso porque no cumplieron. El Consejo Nacional Electoral no cumplió con lo que le establece, con la ley, lo que establece la norma y lo que debía haber hecho para poder garantizar, miren, señores, como decía alguien hoy, el gobierno reclama para sí la victoria. ¿Dónde está la muestra? ¿Dónde está la evidencia de esa victoria? Cuando además no descalificar el tema de las actas publicadas por la oposición, porque eso es un documento público. No han podido decir hasta este momento que esas actas no fueron emitidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral. Entonces, primero, creo que es importante tener claro dónde estamos y luego con esa caracterización, pues ver qué se puede hacer. Y allí sí diría que en el campo que me mueve a mí, yo estoy haciendo una intersección entre periodismo, medios de comunicación y democracia. ¿Por qué? Porque cómo con estas tres, digamos, patas, tres columnas son importantes, porque para hacer periodismo necesitas un espacio de libertad, no lo tenemos, no tenemos ese espacio de libertad. Para que la democracia sea fortalecida necesita que haya medios libres, tampoco lo tenemos, pero se requiere. ¿Qué podemos hacer allí? También siempre creo que es importante. Uno, lo que decía del marco cooperativo. No importa si tú eres un ciudadano o ciudadana que no eres periodista, no tienes que ser periodista para poder saber cómo puedes generar contenido. Luego, si te interesa la generación de esos contenidos, pues también familiarizarte y alfabetizarte sobre el hecho de que estamos moviéndonos a un contexto de desinformación y de desinformación como industria. No es solamente el hecho de que teóricamente desinformación no tengas acceso a una información, que lo hay, sino que también hay una industria de la desinformación que es generar todo este ruido y toda esta bulla para que la gente pierda su tiempo y para que la gente no tenga en quién creer. Y tercero, creo que es un momento en el que pues los distintos factores de una sociedad civil que tengan como este gran paraguas de valores democráticos, es el momento de hacer reencuentros porque cada uno tiene experiencia, cada uno tiene conocimiento. En el caso de nosotros, fíjate, a nosotros nos ayuda muchísimo
poder aliarnos o tener acceso a organizaciones de defensa de derechos humanos, porque los medios y los periodistas no nos veíamos en ese sistema de defensa de derechos humanos, pues no se había dado, digamos, la oportunidad, no nos entendíamos así, nos entendíamos en muchos casos, por lo menos de la historia de la que vengo yo, como trabajadores de empresas periodísticas, ¿no? Y la empresa periodística se veía como una empresa, en el caso de la empresa privada, como esta empresa que tiene esta dicotomía que tenía, que trabajaba con un bien público, que era la información, pero tenía fines privados, que eran los fines de poder recibir algún tipo de beneficio por el uso de esos bienes públicos. Entonces, creo fíjate que hay gente que está muy pesimista. Yo no estoy pesimista, yo creo que nosotros estamos en un proceso y digamos que en el timeline de ese proceso, en la cronología de ese proceso, pues en la parte en la que estamos ahorita es cómo podemos preservar activos fundamentales, activos de valores democráticos, gente talentosa, gente que está trabajando, gente que está produciendo conocimiento. ¿Cómo podemos preservar eso? Y además, ¿cómo podemos empezar a unir esas piezas que están por allí, que además la diáspora es súper interesante porque es como que la diáspora fue así, ¿no? Se fue todo el mundo de Venezuela, pero ahora yo creo que tenemos que ver esos cables, no solo la dirección de ida, sino la dirección de vuelta. Y la dirección de vuelta, donde podemos reunirnos todos, es en la Concepción. Esto es todo, yo estoy aquí creando con ustedes ahorita. Sueña, sueña. Eh, Sueña que eh, me eh, gusta. es la creación de esa patria, de un país que territorialmente a lo mejor no vamos a estar ahorita en ese país, pero que siempre lo he dicho, pues todos estamos muy conectados con Venezuela, o la mayoría de los que están viendo esto y ustedes y lo que estamos haciendo aquí y allá, estamos muy conectados en Venezuela. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar esa dirección de esa diáspora que nos disparó hacia afuera a utilizar esa misma energía y esa misma atención para ir buscando ese espacio de confluencia de los distintos hilos que conforman este país que pues salió desperdigado por todo el mundo? Sí. Hay un profesor que se llama Tomás Páez, que viene trabajando en la diáspora venezolana hace mucho tiempo. Él dice que Venezuela cambió su geografía y que ahora nuestra geografía está reconfigurada pensando geografía como buen sociólogo desde una forma mucho más abstracta, pero que nuestra geografía se ha reconfigurado y ahora es mucho más amplia y lo que hay es que, bueno, eh, darle forma para construir el nuevo país. Te lo dejo allí para que también, creo que es un buen término para que también te lo puedas apropiar. Gracias, Luzmeli, por este espacio. Ha sido súper gratificante escucharte em, y felicitarte además por el esfuerzo que estás haciendo por mantener al país y por el derecho a la información y a la libertad y el trabajo que están haciendo. No sé si mis compañeros quieren decir algo. No, bueno, agradecidísimos, de verdad que ojalá podamos seguir en contacto. La nuestra, bueno, es una iniciativa naciente, pero que tiene a Efecto Cocuyo como una referencia importante y bueno, ojalá podamos seguir colaborando en el futuro. Muchísimas gracias, Luzmeli, por tu tiempo y tus sabias palabras. Gracias, Daniela. Solamente les quería comentar, Luque y todos, que tú sabes que en la narrativa de Efecto Cocuyo, cuando nacimos, es que somos pequeñas chispas de luz que todas juntas podemos iluminar una nación entera. En aquel momento nos veíamos siempre dentro de Venezuela, pero bueno, la vida y la realidad nos ha llevado a ver que estamos en distintos lugares del mundo. Pero a mí me gusta mucho esa narrativa porque en la práctica lo que hacemos todos cuando tenemos estas iniciativas, ustedes, los grupos, otros grupos que se han articulado, periodistas que están en otros lados, ciudadanos que están en otros lados, es justamente traer luz hacia lo que está ocurriendo en Venezuela. Y yo me quedo con un concepto que leí hace tiempo, ahorita no recuerdo el nombre del autor, es un dramaturgo, dice, la información es luz, la información sobre cualquier tema que se tenga es luz. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo todos, ustedes desde sus herramientas, nosotros desde las herramientas. Y si me permite, creo que hay que hacer un reconocimiento a todos los periodistas y toda la gente, pero todos los periodistas que están en Venezuela, porque independientemente de la estrategia del terror que han aplicado allá,
pues han demostrado estar comprometidos con esa búsqueda de información y con hacer el trabajo que nos toca. Incluso pasa con gente muchísimo más joven, porque en el caso mío yo viví en democracia, pero pasa con gente mucho más joven. Daniela no vivió en democracia, evidentemente, y otros que no vivieron en espacios de democracia, y sin embargo aman, desean y defienden la democracia como, como lo podemos también hacer nosotros que sí vivimos en esos espacios.